Bendito sea tu nombre, Padre amado. Una vez más, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos honra y gloria y honor. Gracias por permitirnos estar en este lugar, una vez más, reunidos con casi todos nuestros hermanos. Y pues, Señor, te seguimos implorando misericordia por aquellos que padecen, por aquellos que sufren. Seguimos pidiendo, Señor, misericordia para los que están en los hospitales, clínicas, en sus propias casas, recuperándose de este tremendo mal que nos llegó. Pues, Señor, bendícelos grandemente, que ellos sientan tu presencia en este momento de prueba. Ayúdanos, pues, Padre amado, en todo y permite que tu obra siga adelante. Y en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Dice Romanos capítulo 13, versículos 9 al 14. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y haced esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia. Más bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Quiero hablarles, hermanos, esta mañana sobre nuestra conducta en tiempo de crisis. Porque también cuando estamos en pruebas debemos de guardar cierto tipo de comportamiento. No debemos dejar que la prueba o la crisis nos saque de lugar y podamos, perdiendo el equilibrio, hacer y deshacer como a veces podría suceder. Así que hay una conducta que Dios espera que nosotros guardemos, no importa que nos vaya mal, no importa que las cosas estén tristes, debemos de salvaguardar lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Y la primera cosa que vamos a ver según este pasaje, el apóstol Pablo hablaba sobre un mandamiento mayor, y lo dice en palabras del mismo Señor Jesucristo, que el mayor mandamiento según este pasaje es amar a los demás, es amar a los que no son nuestros parientes y amigos, porque es muy fácil. Incluso la Escritura dice que si lo hacemos, que no trae ningún provecho, porque algo bueno vamos a recibir de ellos. Así que cuando hay crisis, nos podemos olvidar que vivimos con otras personas. Aunque tengamos nuestra propia casa, somos parte de una comunidad. Ahí en nuestra calle principal somos parte de esa comunidad, nuestra área, y los que están ahí son personas como nosotros, con crisis también como las de nosotros.
El peligro es que podemos volvernos un tanto individualistas. Como alguien decía, primero yo, después yo y siempre yo. Cosa que, pues eso no es aprobado por el Señor. Él no quiere que pensemos más en nosotros que en los demás. Sí, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. También hablando negativamente, hay personas que se han olvidado de sí mismos y empiezan a vivir desordenadamente y hasta enfermedades les llegan por esa actitud. No, tenemos que pensar, bueno, sí, me debo de cuidar, pero también debo estar pendiente de la gente que se me acerca. Dice Marcos, capítulo 12, versículo 30 y 31, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que ese es el mayor mandamiento, amar al Señor sobre todo y amar a los demás, sin dejar de ver también por nosotros mismos. Cuando estas cosas se desarrollan adecuadamente, pues, hermanos, Dios es donde hemos aprendido a vivir realmente. Es lo que el Señor espera de nosotros, y las crisis que tengamos no nos deben de desorientar en ninguna manera. Al contrario, yo creo que nos deben de ayudar a afirmar bien nuestros pies sobre tierra para seguir avanzando, porque de eso se trata. La segunda cosa la vemos en el versículo 11, y allí el apóstol Pablo nos dice que la salvación está más cerca de lo que podemos pensar. Una buena pregunta en esta mañana. ¿Recuerda usted el día en que usted decidió hacer caso al llamado de Dios y decidió vivir para Él? Bueno, pues desde ese día que usted tiene marcado en su calendario, empezó a correr el calendario de Dios sobre cada uno, porque Dios tiene un calendario por cada uno de nosotros. Así que podemos decir que ese día que empezó a correr el calendario de Dios para que la salvación se fuese acercando, porque, hermanos, no solamente hay la salvación en Cristo Jesús, que es instantánea, que es inmediata. También la Biblia habla de una salvación total, completa, que un día miraremos y palparemos y disfrutaremos cuando el Señor Jesús venga por sus hijos. Ahí es donde la salvación se verá tal cual es, como diría el apóstol Pablo, la miraré tal como es. Ahorita a lo mejor nos imaginamos cómo será ese día, no lo imaginamos, quizás hasta lo hemos soñado, pero no podemos decir más que, hermanos, hoy estamos más cerca todavía de esa salvación grandiosa. Y el apóstol Pablo tenía mucha razón. Él en su tiempo miraba que la salvación estaba más cerca. Y hermanos, el apóstol Pablo un día sintió en su ser que la salvación había llegado y había llegado para sí. Dice un hermoso canto: pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Aleluya, aleluya. Muy pronto veremos al Señor. Además de eso,
En el versículo 12 y 13, el apóstol Pablo nos dice que mientras pasa este tiempo de crisis, porque el apóstol Pablo también padeció crisis, hermanos. Si usted lee el libro de los Hechos, en la historia de la conversión del apóstol Pablo, van a darse cuenta de una gran cantidad de experiencias, y esas solamente son las que se escribieron ahí, que Lucas tuvo el cuidado, quizás una charla con el apóstol Pablo y escribió lo que le sucedió. Pero dice el mismo apóstol Pablo que le sucedieron tantísimas cosas solamente por seguir a Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo estuvo en crisis, nosotros estamos en crisis y esta pasará y vendrá otra. No debemos pensar que no, porque lo creamos o no lo creamos, esta experiencia de pandemia va a pasar, hermanos, pero vendrán otras más, que también pasarán, y habrá otras, y pasarán hasta aquel día, cuando el Señor venga. Dice el Señor en su palabra, que la noche está muy avanzada, y que el día está cerca. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas, ni envidias. El apóstol Pablo hablaba, el tiempo de la venida de Jesús está cerca. Cada vez está más cerca. Tenemos que actuar. Ya no utiliza la palabra decentemente. O sea que no haya nadie que nos pueda reprochar ninguna cosa por la cual podríamos ser vergüenza para el Señor Jesús. Tenemos que ser de veras ecuánimes. Y como he dicho en otras ocasiones, debemos de vivir este día como si ya fuera el último. Haríamos las cosas bien. Hubo un rey al cual el Señor le dijo que él iba a morir y que arreglara sus cosas. Y él se puso a arreglar, y lo primero que hizo fue arreglar lo que había dentro del corazón. Y hasta el Señor tiene misericordia. No es que haya cambiado de idea, sino simplemente le dio una oportunidad. Lo mismo podría suceder con nosotros, pero no sabemos. En el caso de este rey, parece que fue muy sincero, pero aún la sinceridad puede copiarse. Debemos de ser bien íntegros en este aspecto. Sí, estamos en crisis y habrá más crisis, pero no firmes, ecuánimes. Lo único que podría suceder es que algún tipo de enfermedad nos haga trastabillar, como cuando traemos algún problema en nuestras piernas, que no podemos dar los pasos firmes como lo dábamos antes. Así que el Señor viene, hermanos, no cabe duda. El Señor viene y viene más pronto de lo que pensamos. No nos descuidemos. Según el apóstol Pablo, se puede vivir en glotonería. Glotonerías son la gente que le empaca y no piensa en su salud, no piensa en su cuerpo, y por supuesto las borracheras. No, en el tiempo del apóstol Pablo no había bares ni cantinas como hoy hay hoy en día, pero sí la gente bebía. Aún el apóstol Pablo les decía que no se descuidaran,
sobre todo cuando habla del control del espíritu. Dice que el Espíritu Santo te controle, no tus ímpetus, porque eso causa vergüenza para los demás. Y ya no se diga los pecados sexuales y los desenfrenos que van muy relacionados. Cada vez más y más nos estamos sorprendiendo cómo estos pecados sexuales siguen aumentando. Y dice la Escritura que en el tiempo de la segunda venida, cuando la segunda venida venga, estas cosas aumentarán más todavía. Y por último, en el versículo 14, más bien vestido del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. El apóstol Pablo habla siempre que tenemos esta lucha. El Señor Jesucristo lo señaló. Dentro de nosotros, aunque seamos creyentes y conozcamos muchas cosas de Dios y cantemos muchos bonitos himnos, hermanos, habrá cosas que podríamos hacer donde va de por medio nuestro testimonio. La Escritura habla de la ropa de Dios. El Apocalipsis habla de un ropaje nuevo que vamos a tener. Y cuando la gente se pregunta qué clase de ropaje será, muchos van a la experiencia cuando el Señor Jesús se transfiguró, estando con sus discípulos en aquella montaña, y que dice que su ropa se volvió más blanca de lo normal. Y la gente quedó sorprendida, y muchos comentaristas dicen que a lo mejor esa ropa va a ser como, o nosotros vamos a tener esa ropa como esa ropa que el Señor Jesús tuvo en aquella ocasión de la transfiguración, que de hecho Él la tiene ahora, donde en su santo trono él tiene esa clase de ropa. Pero hermanos, tenemos que hablar sobre todo de las mujeres creyentes, porque siempre hay la pregunta, y esto ha sido en todas las épocas, porque en todas las épocas hay modas, y usted sabe que la televisión, sobre todo la televisión, desde que se inventó la televisión, la moda también se hizo evidente, sobre todo en las damas, y hay muchas vestimentas que de veras pues causa también sorpresa, ¿verdad? Pero la palabra del Señor es muy clara, muy clara. Las damas que son hijas de Dios deben de vestirse como al Señor Jesús le parece. Debemos de hacernos esa pregunta. Los varones, por supuesto, ahorita pues traemos esta camisa, pues usted sabe que también hay muchas vestimentas que nos podemos poner. Así que, ¿qué nos queda por hacer, hermanos? Analizar las Escrituras. Leerlas ciertamente, pero analizarlas. Y termino, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. Por supuesto, el Señor que vivió entre nosotros hace 2000 años, hermanos, ¿sigue siendo el mismo? Claro que sí, porque Él lo prometió. Él lo prometió. Que Él sería el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él sería el mismo, no hay cambio ninguno en Él, ni variación, dice la palabra de nuestro Dios. Por esa razón, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Hermano, yo debo de confiar en el Señor. Que Él tiene la palabra de todo lo que nos está pasando, Él tiene la palabra. Debemos de permitir que Él nos siga ayudando porque nos quiere realmente ayudar. Pero a veces nosotros no se lo permitimos. Debemos de pedirle al Señor que cubra nuestras imperfecciones,
Porque hermanos, hay imperfecciones en nosotros, hay imperfecciones. Y apenas la sangre del Cordero puede cubrir todas esas imperfecciones. Y yo creo que la otra cosa que tengo que hacer es, hermanos, que debo decidir a aprender a vivir para Él. Cada día. Y por supuesto, depender de Él. No vamos a movernos ni un solo centímetro de nuestro lugar si no estamos convencidos que eso es la voluntad de Dios. Y si eso está en sus planes, creo que llegaré sin problemas. Si no está en sus planes y yo persisto en que voy a ir y que lo voy a hacer, a lo mejor Dios va a hacerme tropezar para que no lo haga. Señor, bendito sea tu nombre. Te amamos, te bendecimos por ser nuestro Dios todo misericordioso. Gracias porque nos ayudas, Padre, aún en estos momentos de crisis. Padre amado, síguenos socorriendo, Señor. Te necesitamos muchísimo. Padre, la obra que se está haciendo ahorita en este momento en el Tobarito, bendícela grandemente. A mis hermanos allá, que son muy poquitos, pero necesitados de ti, y a la hermana Betty que está ahorita apoyándolos allá, bendícelos grandemente. Lo mismo para lo que haremos en Coco el domingo que viene. Sigue bendiciendo esta reunión, Padre, y ayúdanos para acomodar todo de una forma que pueda ser benéfica para todos los que aquí estamos. Aún estamos pensando, Señor, en qué hacer con los jóvenes y niños de nuestra iglesia, a lo mejor alguna reunión especial para ellos. Pues tú nos vas a indicar cómo hacerlo y por qué hacerlo. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.